Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Buenas tardes, amados hermanos. Buenas tardes, Iglesia Vida Nueva. Damos gracias al Señor por este miércoles que nos permite para que juntos nos edifiquemos en la palabra del Señor. Hoy, miércoles 15 de febrero, y damos gracias al Señor por esta bendición que nos da. Y continuamos entonces con nuestro estudio de Efesios capítulo 6. Y para esto vamos a estar usando nuestra Biblia, que es nuestro texto de estudio. Y les insto y les motivo entonces para que tengan su Biblia a su mano, juntamente con una libreta de apuntes y un lápiz. Amén. Vamos entonces al capítulo 6 y vamos a estar considerando entonces los versículos del 10 en adelante. Vemos aquí nosotros en este pasaje al apóstol Pablo, que llega al final de las exhortaciones a los cristianos, a los hermanos de la iglesia de Éfeso, en poner en práctica las enseñanzas que han recibido de parte de él. Esta última exhortación está dirigida a los cristianos a mantenerse en guardia contra el enemigo de la iglesia. Es el enemigo que tenemos nosotros. Entonces el apóstol Pablo allí le está hablando a los hermanos de Éfeso a mantenerse en esa actitud. Bueno, como la palabra del Señor permanece para siempre, la palabra del Señor trasciende en el tiempo, esa palabra también es para nosotros en el día de hoy, donde nos enfrentamos a esas mismas potestades, a esos mismos poderes espirituales de maldad, como dice el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, el mismo enemigo común que tenían los hermanos de Éfeso es el enemigo que tenemos también hoy día, es el mismo. Ha cambiado de figura, pero es el mismo. Y que sobre todo en los tiempos postreros que estamos viviendo es donde él se manifiesta de una forma muy sutil, pero de la misma forma muy violenta y muy destructiva. Bueno, vemos nosotros entonces que la lucha contra una jerarquía organizada es allí donde vemos nosotros esa mano fuerte que allí trata de tomar dominio del mundo entero, de todo el sistema que rige el universo. Entonces, tenemos allí que no es una lucha contra personas, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra hueste de maldad, cuyo origen es satánico, es diabólico. Por lo cual entonces no valen aquí las armas humanas, las armas convencionales, como veíamos en el estudio del miércoles pasado que nos enseñaba ahí el pastor Leonardo. Pero aquí es donde está el apóstol Pablo exhortando, como dice el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Este es una señal clara de la iglesia de fortalecerse en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Porque nuestras armas no son las que se usa convencionalmente, sino que nuestras armas son
poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Gracias al Señor por esa bendición que pone en nuestras manos. Y de esto es lo que tenemos que tomarnos con toda nuestra fuerza. Porque Él es el único quien puede darnos la victoria. No hay otra forma. No hay otra forma de tener victoria. La victoria es en Cristo el Señor. Él es el que nos da la fuerza. Él es el que nos da el poder. Él nos ha dado la autoridad para vencer. Nos ha dado su Espíritu Santo y ese poder es el que está en nuestras vidas vigente. Por eso, amado hermano, no valen las armas humanas. Por eso el apóstol Pablo entonces llama a la iglesia, nos llama a fortalecernos en el poder de las fuerzas de nuestro Dios Todopoderoso y a vestirnos de toda la armadura de Dios, como dice el versículo 13. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir. De la única forma entonces como podemos resistir es tomando toda la armadura de Dios, no solamente una parte. Por eso que es importante la lectura de la palabra de Dios, es importante la oración, es importante como miembros del cuerpo de Cristo congregarnos, amarnos, estimularnos a la fe, motivarnos, porque nuestro adversario, como dice 1 de Pedro 5:8, anda como león rugente, buscando a quien devorar. Y los favoritos de él son la iglesia, son los cristianos, son los que aman a Dios, son los que perseveran, son los que continúan allí adelante a pesar de toda adversidad. Por lo cual entonces, amado hermano, estamos llamados a vestirnos de toda la armadura de Dios. Y no hay otra forma. El apóstol Pablo fue allí repetitivo en expresarlo. Y les dice allí, a pesar de todo esto, grábenselo bien. Grábenselo bien. Y él da motivo para ello. Que nuestra lucha no es contra hombres o contra personas, sino contra ángeles caídos que conservan la fuerza y están bajo el control de Satanás mismo. Recuerde usted allí que al principio de la creación, cuando Satanás se rebeló contra Dios y él quiso ser igual a Dios y tomar el lugar de Dios, y allí fue cuando Dios lo expulsó. Y él arrastró consigo a muchos ángeles, haciendo causa común, lo cuales son los demonios, quienes ahora están allí como aliados de Satanás para incurrir en todas estas prácticas malignas. Bueno, estas fuerzas del mal están tan bien organizadas que actúan de una manera estratégica. Ahora, solo Cristo el Señor y el poder del Espíritu Santo proporcionan las armas que necesitamos para este combate, esta lucha. Esta es una guerra, un combate diariamente que se sostiene. Diariamente está nuestro enemigo, que no duerme ni deja dormir, y que está ahí al acecho para atacar y para provocar que todos los que allí han rendido su vida a Cristo vuelvan atrás, claudiquen, que ya pierdan el gozo de la salvación, que ya dejen de leer la Biblia, que llenen sus corazones de toda esta basura que hay en el mundo.
Pero esa es la tarea. Esa es la tarea que nuestro enemigo presenta. Pero nosotros estamos llamados a entender y a conocer a nuestro adversario. Y muy bien lo dice allí la Escritura, versículo 11 del capítulo 6. Recuerde que estamos estudiando el capítulo 6. Versículo 11. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Toda la armadura. Tenemos que vestirnos de toda la armadura. Para salir a la calle, no vamos a salir a medio vestirnos. Tenemos que ponernos toda la vestidura que se requiere para salir a la calle. Ahora, así también, espiritualmente nosotros necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios diariamente para combatir contra las acechanzas del diablo. Y aquí hay una palabra que tenemos que conocer un poquito. Las acechanzas. Este término indica el método. Acechanza es el método que Satanás usa. Bueno, él allí tiene ese sistema para operar, para atrapar, para derribar, para dividir, para separar. Por lo cual entonces, allí vemos en el capítulo 4, versículo 14, donde nos dice, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las artimañas del error. Y aquí es donde nos encontramos nosotros que artimaña es algo que ingeniosamente se ha inventado. La ingeniosidad de Satanás es realmente aquella de seducir de una forma muy particular. Pero el trasfondo es destruir. Entusiasma a la persona. Lo rodea de tal manera que se entusiasma a la persona con tal práctica. Y después le pasa la cuenta. Y eso puede costarle la vida a la persona, puede quedar inválida o prácticamente perder la oportunidad de ser salvado por Jesucristo. Ahora, así es como la Escritura nos muestra que la serpiente era muy astuta. Recordémoslo al principio de la creación. Bueno, vemos también aquí en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, que nos dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Para que Satanás no gane ventaja. Y aquí es donde tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios, es donde tenemos que tener el cuidado extremo de no pestañear, de no distraernos, porque el enemigo no puede ganar ventaja. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y en esto, amados hermanos, estemos atentos a las maquinaciones de nuestro enemigo. Él nos puede presentar algo muy sano, muy inocente, algo que realmente no tiene nada de malo. Pero es tan destructivo el efecto que realmente allí es donde estamos llamados nosotros a no dejarnos seducir por ninguna de estas formas que el enemigo tiene. Este es un esfuerzo continuo de Satanás, que él quiere tomar ventaja sobre nosotros, los hijos de Dios. Él quiere alejarnos de Jesucristo el Señor. Él quiere que nosotros
nos distraigamos con todas las cosas que Él ofrece en este momento. Como dice Primera de Juan, nuestro enemigo allí busca la forma para que a través de los ojos nosotros seamos seducidos y engañados. Pero aquí es donde está el concepto de tener en cuenta que no estamos jugando con nuestro enemigo. Por lo cual es un enemigo vencido, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario y nos ha traspasado a nosotros la victoria. Por eso, amados hermanos, todo esfuerzo que el enemigo está haciendo va con esa finalidad. Tomémonos de la mano, tomemos toda la armadura que el Señor ha puesto para nosotros para que venzamos en el día malo. Dice Efesios capítulo 6, versículo 11, 13 y 14. Vestíos pues de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Estad firmes. Después dice allí en el versículo 13. Por lo cual, habiendo acabado todo, estad firmes. Se repite. Y en tercer lugar, el versículo 14 nos dice, estad pues firmes. Estad pues firmes. Esto es lo que recordamos del estudio del miércoles pasado, que nos instruía el pastor Leonardo. Estad firmes. Y esto es lo que tenemos que tener nosotros, amados hermanos, las 24 horas del día, los 365 días del año. Estad firmes, firmes, firmes en Cristo el Señor. Firmes en la roca inamovible que es Cristo el Señor. Firmes en esa decisión que un día hicimos de seguirle hasta el final. Por eso, nuestra posición es mantenernos allí. Manténgase ahí, amado hermano, a pesar de todas las situaciones complejas y difíciles. Contra todo viento opositor, contra todo lo que allí se levante contra lo establecido por Dios. Pero nosotros estamos llamados a mantener la posición que allí es única y exclusivamente en Cristo. Es una unión con Él. Recuerden lo que nos dice la palabra del Señor. El que se une a Cristo, una cosa es con Él. Y nuestra unión con Cristo es fuerte, firme, para que podamos allí ser vencedor de las adversidades que nuestro enemigo presenta. Esto nos hace ver entonces, amados hermanos, que nuestro enemigo está vencido. Nuestro enemigo está vencido, está derrotado en la cruz del Calvario. Colosenses 2:15 nos dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Ahí fue donde mi Señor y Salvador públicamente publicó el triunfo sobre las potestades, sobre los principados, sobre el poder de las tinieblas. Por eso nos llama a nosotros retener firme la victoria de Cristo. Por eso nos dice, estad firmes. Por algo nos enseña y nos repite una y otra vez el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo. Estad firmes,
Sí, porque Cristo venció a nuestro enemigo. Está vencido. Y es responsabilidad nuestra conservar la victoria de Cristo. Iglesia, Vida Nueva, amados hermanos, es responsabilidad nuestra conservar la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, triunfando sobre estas huestes de maldad, triunfando sobre toda potestad del enemigo. Y aquí encontramos ese aliento para continuar adelante. Dice 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Recuerde que somos un cuerpo bien hermético, organizado, dirigido por el general de los generales, Cristo el Señor. Y Él nos llama entonces a pelear la buena batalla de la fe, a echar mano de la vida eterna, a la cual fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mantengamos, amado hermano, peleemos la buena batalla. Recuerde que nuestra batalla, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra personas, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra toda hueste de maldad en las regiones celestes. Y estas potestades son las que están allí al mando del mundo entero, donde toman control de las autoridades principales de una nación, de un país. ¿Cuántos presidentes han consultado a los brujos, a los adivinos, para que les dé sabiduría y cómo gobernar? Toma el enemigo dominio de un país entero, de todo lo que allí concierne a una región. Aquí están los organismos internacionales que también son manejados por Satanás. Y lo vemos también en el plano donde hay regiones, como podemos ver en nuestro propio país. Hay regiones donde vemos que la maldad cada día se hace insostenible. Claro, porque allí es donde opera el enemigo para atacar y destruir en regiones principales. Y nosotros tenemos aquí en nuestro país, en el norte, por ejemplo, donde hay un sistema que altera todo lo que es la vivencia, con asesinato, con muerte, droga, adicción, prostitución. Lo tenemos también en el sur de nuestro país, que de la misma forma, huestes de maldad que están allí actuando bajo esta jerarquía satánica. Ahora, amado hermano, no es que estemos satinizando lo que realmente, que todo lo que vemos, pero así es como opera nuestro enemigo. Opera con los principados, con las potestades, con los gobernadores de las tinieblas. Bueno, pero aquí es donde estamos llamados a pelear la buena batalla, a la cual fuisteis llamados. Usted, amado hermano, ha sido llamado por el Señor. Con esa profesión de fe, esa decisión que usted hizo públicamente ante muchos testigos. Bueno, peleemos la buena batalla. Sigamos adelante. Nos queda poco, pero por sobre todas las cosas, conservemos la victoria de Cristo. Él nos dio la victoria venciendo en la cruz del Calvario, para que también nosotros seamos más que vencedores en su nombre. Es con sus fuerzas, es con su poder,
es con el Espíritu Santo del Señor. Sigamos adelante perseverando. Sigamos mirando a Cristo, el Señor que está al frente. Gracias le damos al Señor por su palabra. Vamos a orar y vamos a terminar en esta hora. Señor, gracias te damos por el estudio de tu palabra. Tú tienes tantas cosas y profundas que enseñarnos. Por eso aquí estamos, Señor, y danos un corazón enseñable, que el poder de tu Espíritu Santo siga trayendo revelación, conocimiento, empapándonos, Señor, de esta savia divina para contender ardientemente por la fe en los días que estamos viviendo. Señor, a nuestro enemigo le queda poco tiempo. Y así también, Señor, tu iglesia está llamada a ser más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor sea glorificado en vuestras vidas, vuestros corazones, y sigamos adelante perseverando, mirando a aquel que nos llamó y a aquel que nos redimió con su sangre. No olvidemos los cultos que nos quedan de la semana. El próximo domingo tendremos a las 11:30 un tiempo maravilloso para glorificar al Señor. Día domingo, el día del Señor. Apartamos este tiempo para glorificarle a Él. Un abrazo, bendición del Señor. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi